En las calles de Madrid, una mujer con un corazón lleno de sueños era obligada a vivir en silencio. Su marido alcohólico le prohibía trabajar, la humillaba y apagaba poco a poco su luz. Pero lo que nadie imaginaba es que, de ese dolor, nacería una transformación que conmovería a todos. Porque cuando ella se liberó, no solo recuperó su dignidad, también encontró el amor verdadero. Prepárate, porque esta historia te tocará el corazón. Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. María siempre había soñado con algo tan simple y tan profundo: tener un trabajo digno, levantarse cada mañana y sentir que podía aportar algo al mundo con sus propias manos. Sin embargo, su realidad era un muro frío. Su marido Antonio, un hombre marcado por el alcohol y la frustración, le repetía una y otra vez que su lugar era en casa. No la dejaba salir sola al mercado. Criticaba la ropa que vestía y con cada palabra hiriente intentaba reducirla a una sombra de lo que realmente era. Madrid era una ciudad llena de vida, de cafés con olor a pan recién horneado y calles que parecían invitar a soñar. Pero para ella, esas calles estaban prohibidas. Mientras los demás avanzaban, María sentía que sus días se repetían como una condena. El dinero apenas alcanzaba, y aún así, Antonio bebía sin medida, gastando lo poco que tenían en botellas que lo destruían lentamente. Hubo noches en las que María lloraba en silencio, abrazando la almohada, preguntándose si alguna vez tendría fuerzas para romper esas cadenas, y entonces un día lo hizo. La humillación final llegó cuando él, en un arranque de ira, le gritó delante de los vecinos que no servía para nada. Ese eco de desprecio, lejos de hundirla, encendió una chispa en su corazón. Con una valentía que ella misma desconocía, tomó la decisión más difícil. Pidió el divorcio y se marchó con lo poco que cabía en una maleta. Las primeras semanas fueron un infierno. Sin dinero, con deudas acumuladas y sin nadie a quien acudir, María conoció el verdadero sabor de la soledad. A veces no tenía ni para el pan y se preguntaba si había hecho lo correcto. Pero en medio de esa oscuridad recordaba algo. Desde niña siempre había amado la repostería. Su madre le enseñó a preparar tartas de chocolate y cada vez que encendía el horno, sentía que el mundo era un lugar más cálido y amable. Fue entonces cuando decidió arriesgarlo todo. Con sus últimos ahorros compró harina, azúcar y cacao. Preparó sus primeros pasteles y los ofreció en la plaza del barrio. Al principio apenas vendió unos cuantos, pero cada persona que probaba sus dulces regresaba con una sonrisa y con más clientes. La noticia se fue corriendo. La mujer de las tartas de Madrid empezaba a ser conocida. Lo que parecía imposible empezó a transformarse en una pequeña victoria diaria. María descubrió que, por primera vez, su vida dependía de su esfuerzo y de su talento. Cada madrugada en la cocina no era un sacrificio, sino un paso hacia la libertad. Y fue en ese camino donde ocurrió la primera gran virada emocional. Un hombre elegante, de mirada cansada pero sincera, compró una de sus tartas y, sorprendido por el sabor, quiso conocerla. Lo que María no sabía en ese momento era que aquel encuentro cambiaría no solo su negocio, sino también su corazón. El hombre que había probado sus tartas se llamaba Alejandro. Era un empresario de Madrid, dueño de varios restaurantes de prestigio, pero su vida no estaba tan llena de brillo como parecía. Años atrás, había perdido a su esposa en un accidente, y desde entonces había aprendido a esconder su dolor detrás de una coraza de orgullo y frialdad. Era respetado, incluso temido, en los círculos de negocios, pero por dentro llevaba un vacío inmenso. Cuando conoció a María, todo eso comenzó a tambalearse. No fue solo el sabor de su repostería lo que lo cautivó, sino la forma en que ella lo miraba, con sinceridad, sin miedo a quién era él, ni a cuánto dinero tenía. Alejandro estaba acostumbrado a que lo trataran por interés o conveniencia, pero en los ojos de esa mujer sencilla había algo diferente, algo que lo conmovía. Movido por una curiosidad que se transformó en admiración, Alejandro comenzó a visitarla con frecuencia.
Al principio María lo recibía con cautela. Después de todo lo que había sufrido con Antonio, desconfiaba de los hombres, en especial de aquellos con poder y fortuna. Sin embargo, cada vez que él regresaba, lo hacía con un gesto humilde. A veces ayudaba a cargar sacos de harina, otras se sentaba en la cocina, simplemente escuchando cómo ella hablaba de sus recetas. Los vecinos murmuraban. Algunos decían que era imposible que un hombre de su posición estuviera interesado en una mujer como María. Otros la criticaban, insinuando que buscaba subir de nivel. Aquellas palabras dolían, pero ella mantenía la frente en alto. Lo que no sabía era que Alejandro también sufría con esos comentarios, y fue precisamente ahí donde decidió demostrar quién era realmente. Una tarde lluviosa, apareció en la plaza donde María vendía sus dulces, vestido con ropa sencilla, sin chofer ni trajes caros. Caminó entre la gente soportando las miradas y los murmullos y se detuvo frente a su pequeño puesto. Allí, delante de todos, dijo con voz firme: «Lo que ella ha construido con sus propias manos vale más que cualquier fortuna. Si alguien cree que no merece respeto, que me lo diga ahora». El silencio que siguió fue absoluto. María, con lágrimas en los ojos, entendió que Alejandro no solo estaba interesado en su repostería, sino en su dignidad, en defenderla de los prejuicios que la habían perseguido toda la vida. Esa fue su prueba de carácter. El hombre que todos conocían como distante y altivo estaba dispuesto a humillarse públicamente, a bajar de su pedestal para estar a su lado. Y en ese instante, algo cambió dentro de María. Comenzó a creer que tal vez, después de tanto sufrimiento, merecía volver a amar. Después de aquel día en la plaza, la vida de María cambió para siempre. Alejandro no se alejó, al contrario, se convirtió en su mayor apoyo. No intentó comprar su negocio ni transformarlo en algo lujoso. Respetó cada detalle, desde el pequeño horno que ella usaba hasta el mantel de flores que cubría la mesa de ventas. Para él, lo más valioso no era la repostería, sino la mujer que había tenido el coraje de levantarse del polvo y volver a soñar. Las semanas pasaron y la confitería de María dejó de ser un puesto improvisado para convertirse en una de las más reconocidas de Madrid. No era raro ver largas filas en la puerta, clientes que venían de distintos barrios solo para probar las tartas de la mujer que había vencido al destino. Y, mientras la fama crecía, también lo hacía la relación con Alejandro. No fue un camino sencillo. Ella aún cargaba cicatrices del pasado y temía entregar su corazón por completo. Pero Alejandro, con paciencia y gestos sinceros, derrumbaba cada muro que la rodeaba. Cuando algunos conocidos de él insinuaron que estaba rebajándose al estar con una mujer humilde, Alejandro respondió con la misma firmeza que en la plaza: «El verdadero valor no está en lo que alguien tiene, sino en lo que alguien es». El día en que Alejandro le pidió matrimonio fue íntimo y profundamente simbólico. No lo hizo en un restaurante caro ni con lujos exagerados. La llevó al Parque del Retiro, donde las flores de primavera pintaban el paisaje de colores vivos, y allí, bajo un árbol, le entregó un anillo sencillo pero lleno de significado. María, con lágrimas en los ojos, dijo «sí», sin dudar. La boda fue una celebración de amor y dignidad. Vecinos, clientes y amigos llenaron la pequeña iglesia, y todos aplaudieron cuando ella, vestida de blanco, caminó hacia el altar con la seguridad de alguien que había conquistado su lugar en el mundo. Antonio, su exmarido, escuchó desde lejos los rumores de la boda. Algunos decían que intentó acercarse, pero nadie le permitió arruinar aquel momento. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Con el tiempo, María y Alejandro construyeron una vida plena. Abrieron una pastelería más grande, donde trabajaban juntos, pero nunca olvidaron las primeras tartas hechas en la cocina pequeña de aquel barrio. La gente los veía felices, y muchos repetían que su historia parecía un cuento moderno de Cenicienta. Solo que esta vez la princesa no había esperado ser rescatada. Había luchado, había caído y se había levantado con sus propias fuerzas. La escena final de su historia fue tan simple como poderosa. Una tarde cualquiera,
María salió a la puerta de su pastelería y vio a su esposo jugando con los niños del vecindario, riendo como hacía años no lo hacía. El sol caía sobre Madrid y el olor a pan dulce llenaba el aire. En ese instante, comprendió que la vida le había devuelto mucho más de lo que le habían quitado. Le había dado amor, familia y, sobre todo, dignidad. Así termina la historia de María, una mujer que demostró que ni el dolor más profundo ni las cadenas más duras pueden apagar la luz de quien decide luchar por sus sueños. Porque el amor verdadero no se trata de riquezas, sino de dignidad, respeto y entrega. Y ahora te pregunto, ¿qué opinas de esta historia? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete para no perderte más relatos como este. Si llegaste hasta aquí, eres parte de nuestra familia y tu fuerza merece ser celebrada.